Me complace presentarles nuestro proyecto de campo basado en la metodología Lean Six Sigma implementado en Laboratorios Lavín. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Paula Jara Valverde, Esteban Alfaro Díaz, Luis Rodríguez Quesada, Angélica González, Valeria Narvaiza y William Vargas Espinosa. Durante el proyecto utilizamos el enfoque de Mike para analizar, mejorar y optimizar la entrega de los resultados a pacientes. Este proyecto busca no solo mejorar la calidad y eficiencia, sino también demostrar cómo las herramientas de Lean Six Sigma pueden generar resultados tangibles y sostenibles en entornos de laboratorio. A continuación, mis compañeros van a comentarles un poco de lo que fue la primera etapa del proyecto, la etapa definir. El objetivo general es desarrollar una propuesta para la implementación del modelo Lean Six Sigma en el proceso de transporte interlaboratorial de muestras en Lavín. Seguidamente, los objetivos específicos son identificar las causas de la variabilidad en los tiempos de entrega de muestras entre sucursales, comparar los tiempos reales de entrega con los tiempos estipulados en los contratos de servicio y elaborar una propuesta de mejora basada en Lean Six Sigma, asegurando que las entregas cumplan con los rangos de tiempos acordados, se optimice la eficiencia en la operación de transporte y los resultados sean entregados dentro del plazo prometido. Después son los componentes destacados del proyecto Charter, que son la misión, optimizar el transporte de muestras interlaboratorial para mejorar tiempos de entrega y garantizar la satisfacción del cliente, objetivos medibles, reducir la variabilidad y aumentar la puntualidad de las entregas, y el alcance, que es limitar el análisis del transporte interlaboratorial, excluyendo los otros procesos de la vida. Los stakeholders identificaron 4 grupos clave para el proyecto. El primero fue el gerente general, después el gerente de calidad, la coordinadora de logística, microbiólogos y personal técnico. El CIPOP es una herramienta de mapeo de procesos a alto nivel. Este diagrama mapea el proceso a nivel macro, detallando proveedores, microbiólogos y agentes de logística, entradas, muestras, tiempos estipulados, proceso, desde la preparación y recogida de muestras hasta su análisis y envío de resultados, salidas, resultados entregados a los clientes y por último clientes, que son los pacientes y sucursales. Se realizaron entrevistas a clientes de 4 sucursales y una en el CAP Edificio Central. Las ubicaciones fueron seleccionadas por la coordinadora de logística para conocer la percepción de los clientes respecto a su experiencia en esas sedes específicas. Los clientes destacaron la amabilidad y el profesionalismo del personal, así como la rapidez en la toma de muestras. Sin embargo, mencionaron áreas de mejora como demoras en el proceso de registro y tiempos de espera más largo de lo esperado. Métricas clave: tiempo de respuesta, que no debe exceder lo prometido al cliente, con un margen máximo de 30 minutos adicionales. Las rutas eficientes: cada ruta debe cubrir un máximo de 5 sucursales. El tiempo de traslado, que debe ser máximo 30 minutos entre sucursales. La permanencia en sucursal, máximo 10 minutos por sucursal. Y por último, la gestión del tráfico, notificación inmediata al conductor en caso de retrasos. Para la segunda etapa del proyecto fue importante para nosotros visitar a Laboratorios Lavín. Conocimos a los mensajeros, también trabajamos de cerca con doña Ivania y ellos nos explicaron cómo funciona el transporte de las muestras. Nos enseñaron las hieleras, también pudimos observar cómo las hieleras suben, dónde están los microbiólogos, luego cómo estas bajan y cómo ellos las trasladan a cada sucursal. Esto nos ayudó para acordar con doña Ivania, la dueña del proceso, cómo íbamos a trabajar en la parte de los indicadores claves del proceso e indicadores claves de salida, así como la parte de estadística descriptiva. Acordamos medir a los mensajeros. Con esto lo que hicimos fue hacer 2 grupos de WhatsApp, uno para la ruta nocturna número 4, otro para la ruta diurna número 5, para poder medirlos. Para realizar el mapeo detallado hicimos 2 Value Stream Maps. El primero es la ruta nocturna 4. El proceso resumidamente inicia cuando se realizan las muestras de los clientes. Estas se agrupan y se da la llegada del mensajero al coronado. Se escanean esos códigos y el mensajero se traslada a la siguiente sucursal. Estos 3 pasos se repiten en las sucursales de Guadalupe y Paulina. Luego el mensajero se traslada y llega al CAP, deposita la hielera con las muestras. Los microbiólogos reciben las muestras y devuelven las hieleras a los mensajeros. Luego el mensajero se va del CAP para realizar la segunda parte de la ruta. En esta se escanean los códigos en cada una de las muestras para ser llevadas al CAP. Luego el mensajero se traslada a la siguiente sucursal y esos últimos 3 pasos son repetidos en Vindy Alajuela, Automercado Alajuela, Plaza Real Alajuela y Automercado San Francisco. Y luego el mensajero se traslada al CAP en Los Yoses, llega al CAP, se avisa a los microbiólogos que va subiendo la hielera con las muestras, se deposita la hielera con las muestras en las sucursales en el ascensor,
Luego los microbiólogos se encargan de verificar que no cuenten con criterios de rechazo y se da la prioridad en el procesamiento de aquellas muestras que estén catalogadas como urgentes, y por último se envían los resultados a los clientes. Para el Value Stream Map de la Ruta 5 tenemos básicamente los mismos pasos de la Ruta 4 nocturna, sin embargo cambian las sucursales. En este caso la ruta va para Calle Vieja, va para el Automercado Tres Ríos, para La Vereda, a Momentum Pinares, a Cenvis Pinares y Cipreses. Al llegar al CAP, los mensajeros depositan las hieleras en los ascensores y estos se trasladan al segundo piso, donde los microbiólogos se encargan de analizar las muestras y después de que estas estén analizadas, enviar los resultados a los clientes. Para esta etapa fue necesario definir indicadores para ambas rutas. Como indicadores claves del proceso tenemos tiempo promedio de recolección en cada sucursal, tiempo de transporte entre sucursales, tiempo de transporte desde la última sucursal al CAP y el porcentaje de incidencias en el transporte. Como indicadores claves de salida tenemos el porcentaje de resultados entregados en el tiempo prometido y el porcentaje de resultados entregados después del tiempo prometido. A través de esos indicadores pudimos observar la variabilidad y tener una idea de cuáles son los tiempos promedios de las rutas y otros elementos claves del proceso que son necesarios para poder realizar el proyecto. Los datos que se utilizaron en esta etapa de medición son datos históricos que se obtuvieron con ayuda del champion y la dueña del proceso, llamados tiempos de activación en la BIM. Con ellos se acordó que estos son los datos clave en tener en cuenta en el proceso, desde que el cliente llega a la sucursal hasta que se le entregan los resultados. Además, con ayuda de los compañeros de servicio al cliente, se obtuvo de forma manual el tiempo estimado de entrega de los resultados, el cual se le comunica a los clientes cuando llegan a hacerse el examen. Este dato fue importante para poder ver la variabilidad que existe entre el tiempo real en que se entregan los resultados al cliente y el tiempo estimado que se les comunicó. Entonces, para ambas rutas que se estaban midiendo se obtuvieron la fecha, el número de petición, sucursal, fecha y hora de solicitud, que es cuando el paciente se realizó el examen en la sucursal, la fecha y hora que el mensajero llegó al CAP, la validación del examen, cuando se le entregó los resultados al cliente, y el tiempo estimado de resultados que se le había comunicado al cliente, que es lo que podemos ver en esta primera imagen de color azul. Para la ruta nocturna número 4 contamos con una muestra de 62 datos y para la ruta diurna número 5 con una muestra de 318 datos. Estas muestras indican la cantidad de clientes que se realizaron exámenes en sucursales que forman parte de cada una de estas rutas. Tuvimos que calcular las diferencias de tiempo entre cada una de estas actividades clave para poder empezar a medir el tiempo que transcurre entre cada una. Para esto, primero se calcularon las diferencias en minutos y luego se convirtieron a horas. Las diferencias de tiempo obtenidas se calcularon para las siguientes actividades y esto se hizo tanto para la ruta nocturna que vemos aquí y más adelante lo vamos a ver para la ruta diurna número 5. En la primera columna se puede ver la parte de solicitud a CAP, que es el tiempo transcurrido entre el momento en el que el cliente se realizó el examen en la sucursal y el momento en el que el mensajero llevó los exámenes al CAP. Luego vemos en la siguiente columna CAP a validación de examen, que es el tiempo transcurrido entre la llegada de los exámenes al CAP y el envío del resultado al cliente. En la siguiente columna vemos solicitud a validación de examen, que es el tiempo transcurrido entre el momento en que el cliente se realizó el examen en la sucursal y el momento en el que se le envió el resultado. Luego tenemos en la siguiente columna solicitud a tiempo estimado de resultados, que es el tiempo transcurrido entre el momento en el que el cliente se realizó el examen en la sucursal y el tiempo estimado que se le indicó al cliente para que le llegaran los resultados. Y en la última columna, otra información que fue clave para nosotros es la variabilidad entre validación de examen y tiempo estimado de resultados, que es la diferencia entre la hora en que se le entregaron los resultados al cliente y el tiempo estimado que se le había indicado para su entrega. También podemos observar que en realidad existe una columna más que dice exámenes entregados tarde. Aquí básicamente solo se tomaron en cuenta los entregados tarde para más adelante calcular
otros datos. Y vemos en una columna a la par datos que dicen antes y después, donde ponemos después es porque el examen se entregó tarde, y esto nos ayudó a diferenciar entre los que se entregaron a tiempo y los que se entregaron tarde. En la parte de medidas de posición o tendencia central, el análisis de las rutas nocturna y diurna fue crucial para identificar áreas de mejora en los tiempos y consistencia del proceso de entrega de exámenes. Ambas rutas muestran patrones de variabilidad en las etapas clave, destacando discrepancias entre los tiempos reales y estimados de entrega, lo que impacta las expectativas del cliente y la confiabilidad del servicio. Estos hallazgos son fundamentales para optimizar las operaciones, reducir tiempos prolongados en casos específicos y mejorar la precisión de las estimaciones, aumentando así la eficiencia del proceso y satisfacción del cliente. En cuanto a las medidas de dispersión, este análisis nos ayudó a ver que las rutas nocturna y diurna revelan importantes diferencias en la consistencia de los tiempos de entrega y la precisión de las estimaciones. La alta variabilidad en ambas rutas, especialmente en la diurna, y las discrepancias significativas entre los tiempos reales y estimados destacan la necesidad de mejor precisión y reducir casos extremos. Esta información es clave para priorizar ajustes operativos que incrementan la confiabilidad y eficiencia del servicio. En cuanto al histograma de variabilidad, este nos ayudó para ver que las rutas nocturna y diurna muestran que la mayoría de los exámenes se validan y entregan rápidamente, concentrándose en rangos de tiempo menores a 8 y 13 horas, respectivamente. Los tiempos más largos son poco frecuentes y afectan a una minoría, lo que indica que el sistema es eficiente en general, pero existen casos excepcionales que podrían mejorarse para garantizar una mayor consistencia en el servicio. Con respecto al análisis de valor agregado, lo que hicimos fue desglosar los procesos a considerar desde el momento en el cual el cliente llega a la sucursal. En una de las reuniones que tuvimos con doña Vania, se conversó acerca de cada proceso y por qué ella consideraba que eran tan valiosos para la logística como tal de la BIN. El proceso inicia con la atención inicial al cliente. En esta, el paciente puede llegar a la sucursal para la toma de la muestra. Luego se da la toma de la información requerida, que por temas legales se debe pedir, como orden médica, solicitud de orden de una empresa, datos personales. Posteriormente se procede a la toma de la muestra, en la cual se validan los datos del cliente para confirmar la persona y el tipo de examen, y se toma la respectiva muestra para luego hacer la preparación de la muestra, en la cual se introduce en una hielera especial y con la temperatura correcta para su respectivo traslado hacia el CAP. Luego se da la llegada del agente de logística y traslado al CAP, en donde el microbiólogo debe darle al agente las muestras ya dentro de la hielera y hacer el envío respectivo al CAP. Luego se da la llegada al CAP, en la cual se reciben y revisan las hieleras, se revisa la temperatura, se valida el estado de muestra y empiezan con el análisis. Y por último se da la validación de resultados, en la cual se revisa si el resultado está bien. El mismo sistema lo valida automáticamente y se envía por correo. Los resultados negativos o peligrosos, el microbiólogo procede a llamar al cliente. Gracias a la recolección de datos que se llevó a cabo para el avance 2, estos datos fueron fundamentales para realizar cálculos necesarios y llevar a cabo el análisis correspondiente de esta tercera etapa. Empezando por el gráfico de pastel. Se elaboró un gráfico de pastel, la que nos puede mostrar la diferencia entre los exámenes entregados a tiempo y los entregados tarde. A través de este gráfico se puede observar de manera más clara que el 78% de los exámenes fueron entregados dentro del plazo establecido, mientras que el 22% restante llegó con retraso. De igual forma se hizo el análisis para la ruta nocturna número 4. Se puede observar un mejor desempeño en comparación con la ruta diurna. En este caso, el porcentaje de exámenes entregados tarde es significativamente menor, alcanzó solo un 15%, mientras que el 85% de los exámenes fueron entregados a tiempo. Se realizaron 2 diagramas de Pareto, uno para cada ruta observada, donde se puede analizar la cantidad de exámenes entregados tarde en cada sucursal, empezando por el diagrama de Pareto de la ruta diurna número 5. En este diagrama de Pareto se puede revelar que el mayor porcentaje de exámenes tarde provienen de la sucursal Alajuela Plaza Real. Este patrón sugiere que las causas principales de retrasos deben abordarse prioritariamente en esta ubicación. Las siguientes sucursales, como Coronado y Alajuela Bindi, contribuyen con un porcentaje menor pero significativo, alcanzando un 45.7% cuando se combinan las 3 sucursales. Se acordó que el proyecto se enfocaría en estas sucursales, las 3 que mencionamos.
para conseguir la causa raíz del problema debido a que tienen el mayor número de atrasos en los resultados entregados. Por otro lado, también tenemos el diagrama de Pareto de la ruta nocturna número 4. En este diagrama de Pareto se observa que la mayor contribución a los exámenes que llegan tarde proviene de Alajuela Automercado. Entonces se concluyó que en realidad la ruta nocturna no tiene un atraso representativo para el estudio del proyecto. Sin embargo, se toma en consideración con el champion y la dueña del proceso para estudios futuros. Ahora con los diagramas de caja, el primero de Alajuela Plaza Real presenta la ausencia de valores extremos, lo cual indica un buen control operativo con una mediana de 3.7 horas y un IQR de 3.2 y 4.1 horas. En Coronado podemos ver que se presentan valores extremos con una mediana de 4.5 horas y un IQR más estrecho de 3.8 y 4.9 horas. En Cipreses vemos el caso de que esta sucursal presenta los valores extremos más prominentes con mediana sin valores extremos es de 4.2 horas. En el caso de Tres Ríos Automercado sin los valores extremos la mediana nos da 3.8 horas y en Calle Vieja los valores extremos llegan a alcanzar hasta las 11 horas. La mediana sin los datos extremos es de 4.3 horas. Con Lomas de Yarco podemos ver que tiene una mediana de 3.7 horas. En la de Momentum Pinares la mediana es de 3.5 horas. Las sucursales con retrasos menores son la de Alajuela Práctico, Pinares Fresh Market, San José y Guadalupe, donde los casos de retraso son muy aislados y no representan un problema crítico. Por último tenemos la ruta nocturna 4, la de Alajuela Automercado, la cual el rango intercuartílico abarca de 3 a 8 horas, con la mediana cerca del límite superior. Con el caso de atrasos sin datos extremos de la ruta número 5, tuvimos que el análisis ajustado reveló que las sucursales de Alajuela, Plaza Real y Cipreses tienen los mayores atrasos promedio con 3.7 y 3 horas respectivamente. Estas sucursales son ahora el principal foco para implementar estrategias de mejora. Ahora con los atrasos promedios de la ruta nocturna número 4. Tuvimos que la sucursal de Guadalupe presentó el mayor atraso promedio, cercano a 4 horas. La sucursal de Alajuela Bindi tuvo el menor atraso promedio, con menos de 1 hora, reflejando mayor eficiencia en comparación que la de Guadalupe. Una posición intermedia es la de Alajuela Automercado, que registra un atraso promedio de 2 horas, que puede estar relacionado con su ubicación dentro de la ruta. Para el análisis de flujo y cuellos de botella, primeramente identificamos las sucursales que enfrentaban mayores demoras. Para la ruta diurna teníamos a Alajuela Plaza Real, Coronado y Alajuela Bindi, y para la ruta nocturna teníamos a Guadalupe y Alajuela Automercado. Para la ruta diurna identificamos que la saturación de procesamiento de sucursales y la ineficiencia de la logística al recolectar y enviar las muestras al laboratorio son las causas principales de estos cuellos de botella. En la ruta nocturna identificamos que la congestión vial en horas pico y los horarios limitados para la recolección en ciertas sucursales fueron las causas de los retrasos. Para el análisis de flujo y retrasos nos enfocamos en especificar más las causas. Primeramente encontramos que en el caso de Alajuela Plaza Real existen procedimientos adicionales como obtener el tiquete del parqueo, además de demoras internas por parte del personal. Otro problema que se encontró al analizar los datos fueron errores en la estimación y comunicación de tiempos de entrega. Y por otra parte, la falta de preparación de muestras, es decir, que las muestras no estaban listas al momento de la recolección. Para realizar el análisis de causa raíz, utilizamos un diagrama Ishikawa con 4 áreas clave. Para el área de procesos identificamos que el transporte de las muestras no tiene impacto y se debe más a problemas analíticos. Para la mano de obra identificamos diferencias en el desempeño de los mensajeros. En el área de entorno y método vimos factores externos como el tráfico en Alajuela y las demoras en el parqueo. También se presencia que la llegada tardía de clientes durante el cierre de las sucursales interrumpe las rutas planificadas. Para el avance número 4 se inició con una lluvia de ideas solo con el Dr. Felipe, ya que en el avance 3 habíamos identificado que los retrasos no estaban siendo causados por el transporte de muestras, sino por el flujo analítico. Entonces, en esta lluvia de ideas se decidió visitar la BIN para que nos pudieran enseñar cómo funciona el manejo de las muestras en el laboratorio, también entender cómo opera cada máquina. Y también aprovechamos para hacer otra lluvia de ideas con los microbiólogos en el CAP. Se pudieron identificar 6 puntos clave, que era la parte de costo-beneficio, lo de los mensajeros, etiquetas, automatización, sistema de alertas y el proceso. Después de esto, se pudo identificar que la propuesta de mejora más viable para Laboratorios Lavín es optimizar la calidad de las etiquetas de los códigos de barra. Mejorar la calidad de las etiquetas de los tubos es la solución más razonable y eficiente.
Actualmente los problemas asociados con las etiquetas incluyen el desgaste, rasgaduras o inconsistencias que dificultan la lectura por parte de las máquinas, lo que ocasiona interrupciones en el proceso analítico. Cambiar el material de las etiquetas por uno más resistente y duradero no solo reduciría los errores asociados a la lectura de códigos de barra, sino que también optimizará el flujo de trabajo dentro del laboratorio. El proveedor actual de las etiquetas de Lavin es MC Logística. Después de hablar con el personal de compras, nos indicaron que es el único proveedor aprobado para adquirir etiquetas para rotular muestras. Ellos compraron a MC Logística cuando fue la pandemia y estas etiquetas tienen un tipo de pegamento especial que hace que no se despeguen fácilmente. Sin embargo, el champion mencionó que ellos nunca habían preguntado por un material que resista rasgaduras en el código de barras, por lo que esta es nuestra parte donde vamos a venir a investigar esa información. Aquí vemos un diagrama de Gantt de cómo se puede realizar la implementación. Pensamos que se puede realizar de manera escalonada, comenzando por las sucursales de Alajuela, específicamente Plaza Real y Vindy en la ruta diurna número 5, así como Automercado en la ruta nocturna número 4. Estas sucursales han sido identificadas como las más críticas debido a la gran cantidad de pacientes que atienden, y al focalizar el cambio en estas ubicaciones inicialmente se puede abordar el problema donde tiene mayor impacto y evaluar los resultados antes de extender la mejora al resto de la operación. Esta implementación nos va a brindar varios resultados buenos, como impacto directo a la eficiencia, costo razonable y facilidad de implementación.